Mis hermanos, recordamos que estamos estudiando Salvación por la Fe, el libro de Romanos. No se olviden, si desean una copia de la presentación en PowerPoint, visiten escuelasabática2000.org y si les gusta, compartan con sus amigos, familiares, compartan con los que desean compartir. El título para hoy día es ¿Cómo vencer el pecado? Versículo de memoria, Romanos 6:14. Miren lo que dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Vamos a empezar con Romanos 5:20. ¿Recuerdan lo que se dijo en esa oportunidad? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Recordemos nuestro esquema de la justificación por la fe. Sobreabundó la gracia, o sea, Cristo vino aquí a morir por nosotros. Nosotros nos arrepentimos y ¿qué? Y Dios mira al ser humano a través de su Salvador, que es Cristo. La pregunta es, ¿en qué sentido la gracia sobreabunda cuando el pecado abunda? ¿En qué sentido? Miren estos versículos. Efesios 2:8. ¿Qué hace la gracia? Porque por gracia sois, ¿qué cosas? Salvos. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Ahora, gracias a la gracia de Dios, somos salvos. Otro versículo, Romanos 3:24. Miren lo que dice. Siendo, ¿qué cosa? Justificados gratuitamente por su gracia. Si has pecado, eres justificado por su gracia. ¿Y cómo? Gratuitamente. Efesios 1:7 es algo especial. ¿Cómo somos justificados? ¿En quién tenemos redención por su sangre? ¿Qué más? El perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. No importa qué haya pasado con el ser humano, no importa hasta dónde has caído, no importa si tu pecado es el pecado más oscuro que se pueda imaginar. ¿Qué pasa? Entonces el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos acceso a ese perdón. Y si nosotros somos perdonados de pecados por la gracia de Dios, entonces, ¿qué sucede en Romanos 5:21? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces el pecado nos da derecho a la muerte, pero gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo tenemos la oportunidad de ¿qué? De vida eterna. Por eso la gracia sobreabunda cuando el pecado ¿qué cosa? Abunda. No importa qué. No importa dónde, no importa cómo, no importa si hemos pecado lo más profundamente, la gracia sobreabunda. Ahí está Jesucristo listo ¿para qué? Para salvarnos. Bueno, hay que tomar en cuenta de que cuando el pecador cae, hay una mano que es la de Cristo que se extiende al pecador. El pecador tiene que alzar la mano y agarrar la mano de Cristo, y Cristo le va a decir, pero no peques más. Amén. ¿Sí? Lo mismo con Magdalena o María, ¿no? Ya. Y no peques más. Entonces, de acuerdo a esto, wow. Entonces la gracia sobreabunda, ¿por qué? Porque este ha sido un pecador, vamos a decirle, empedernido, y se acerca a Jesucristo y se acerca a él. Entonces, ¿qué le dice Jesucristo? Vete y no peques más. Entonces somos salvados por gracia. Y Romanos 6:1, miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde. ¿Qué pues? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren lo que responde él mismo, Romanos 6:2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué cosa? ¿Cómo viviremos aún en él? Si has roto la ley de Dios, si has pecado, porque el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Si has roto el pecado, si has transgredido la ley, una vez que te ha salvado Jesucristo, una vez que te has entregado a Él, ¿vas a continuar rompiendo la ley? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Cómo viviremos aún en Él transgrediendo la ley? ¿Cómo? Entonces, aquí nos dice que somos salvados por gracia, ahora que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a transgredir la ley? Y Pablo hace algunas referencias importantes a algunos hechos de la vida del cristiano. Por ejemplo, miren lo que dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cómo fue la vida de Jesús y la vida de nosotros? Jesucristo murió. Y murió por cada uno de nosotros. Pero no quedó en la tumba, sino que pasó, resucitó. Como resucitó, Él vive para siempre. Entonces, ese es el detalle de Jesús. Ahora, el apóstol nos compara a Él mediante el bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué pasa? Romanos 6:4, ¿qué dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Igual que Jesucristo murió, ¿qué pasa? Nosotros somos sepultados juntamente con Él. Romanos 6:6, miren lo que dice. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Si nos acercamos a Cristo, entonces mediante el simbolismo del bautismo, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro viejo hombre muere. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado, así como Cristo murió. ¿Qué más? Miren lo que dice aquí. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida eterna. Si nuestro viejo hombre ha muerto, ¿qué pasa? Resucitamos a vida nueva. En ese accionar del bautismo, como un símbolo, resucitamos a ¿qué? A vida nueva. Y finalmente, dice, Cristo vive. Miren lo que dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos ¿al qué? Al pecado, pero vivos para Dios ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Han muerto y ahora considérense qué cosa, vivos para Dios. Amén. Vivos para Dios. ¿Qué simbolismo especial acerca de el bautismo? Acerca de el bautismo. Es que Pablo está tratando de llevarnos a la vida práctica. Esta es la realidad del cristiano. Esta es la realidad del cristiano. Entonces, miren lo que dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora nos está diciendo, hagan una decisión. Eso depende de ustedes, dice.
no reine. Y con esta palabra, pues, esa es la decisión que van a hacer. Durante esta semana entendí algo muy interesante que también decía la lección, del asunto que cuando nos bautizamos, ya nosotros no estamos bajo el dominio del pecado. Ajá. Entonces, pero decía que también es cierto, por ejemplo, después que nos bautizamos, no es cierto que el pecado desaparece para siempre. Amén. Pero decía que el asunto es que ya no estamos gobernados por el pecado, pero no quiere decir que no tengamos que luchar contra él. Eso es muy diferente, el asunto de luchar contra el pecado a estar bajo el dominio del pecado, que es lo que hace Jesús por nosotros, ¿no? Y eso es algo que nos está pidiendo aquí. No reine pues, hagan su decisión. Ahora son cristianos y ahora ¿qué tienen que hacer? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hagan una decisión, pero una decisión de qué calidad seria. De no entrar en pecado. Y miren lo que dice Romanos 6:13, lo que continúa. Ni tampoco, ¿qué cosa? Presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad. Depende de ustedes. ¿Okay? No presenten su cuerpo como instrumento de ¿qué? De pecado. No reine pues, ni tampoco presentéis. Depende de tu decisión. Depende de lo que hagas. Es algo que tú debes decidir hacer. Si no, ¿qué cosa? Presentaros vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivo entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hagan su decisión. Es que la vida cristiana es de decisión continua. O estamos o no estamos con Cristo. Es un diario vivir. Miren lo que la hermana de Huay dice. Lo que necesita comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. No reine pues, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Depende de tu decisión, de ese poder que tienes aquí, de decisión. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir, depende de ellos el ejercer. Todo depende de quién, de nosotros. ¿Cómo ejercemos este poder de decisión? Por eso dice, no reine pues, no reine pues. Entonces, tú no puedes cambiar tu corazón, ni por ti mismo dar sus afectos a Dios, pero puedes elegir qué cosa, servirle. Lo único. Puedes hacer tu decisión. Lo único que podemos hacer. Puedes darle tu voluntad, entonces Él obrará en ti tanto el querer como el hacer según su voluntad. ¡Qué maravilla! Por eso nos dice el apóstol, no reine pues, haz tu decisión. Depende de ti. No, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino, ¿qué cosa? Presentaros vosotros mismos. Hagan una decisión de presentarse ¿a quién? A Cristo. Depende cómo utilizan este instrumento de decisión que Dios ha dado. Eso es todo. De ese modo, tu naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Tus afectos se concentrarán en Él y tus pensamientos se pondrán en armonía con Él. La única solución. La única solución. Amén. Amén. Entonces, debemos elegir servir ¿a quién?
a Dios. Esa es una cosa importante que tenemos que hacer. Y miren lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado, ¿qué cosa? No, perdón, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces venceremos al pecado. Debemos elegir servirles para vencer al pecado. Pero aquí dice, pues no estáis bajo la ley. Y la pregunta de la lección decía, ¿cómo estamos bajo la ley? ¿Qué significa estar bajo la ley? Bajo la ley es estar condenados. Ya, de hecho, el estar bajo la ley, considero yo que ya estamos condenados. Porque la ley, ¿verdad?, es para mostrarte de que estás muerto, ¿verdad? Estás muerto si no haces lo que tienes que hacer. Está un poco difícil, pero sí lo entiendo. Si no haces lo que tienes que hacer. Ya hemos estudiado estos versículos y vamos a repasar algunos versículos interesantes. Hechos 15:1. ¿Qué es lo que decían? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, en este sentido, pues no estáis bajo la ley, era esta situación. ¿Somos salvos por la ley? Y si queremos ser salvos por la ley, tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar toda la ley. Luego miren lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Podemos o no podemos? No podemos. Entonces, estar bajo la ley significa tratar de ¿qué? Salvarnos por la ley, por hacer una estricta obediencia a la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es? Es el conocimiento del pecado, lo único. ¿Qué hace la ley? Te muestra que eres pecador. Has roto has roto la ley, eres pecador. ¿Y ahora qué debes hacer? Si has roto la ley, ¿qué debes hacer? ¿Qué hace la ley? Miren lo que dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Lo único que hace la ley es mostrarnos el pecado y decirnos que has pecado. Vaya, ¿a quién? A Cristo. Él te va a salvar. Es nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro, es la persona que nos dice, mira, has cometido el pecado. Y vaya, ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El único modo de ser salvos. Ya no estáis bajo este problema de querer ser salvo por la ley, ahora estás bajo la gracia. Has aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Gálatas 3:25, miren lo que dice. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ahí. Pero una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿qué pasa con la ley? Ya no nos condena, ya no nos muestra, ya no nos dice estás pecado porque estamos limpios. El asunto también es que el único que puede ayudarnos a guardar la ley de Dios es Jesús. O sea que cuando Jesús vive en nosotros, no tenemos ningún problema con la ley. Ajá. Porque podemos guardar absolutamente todo. Jesús es el que lo hace en nuestra vida. Amén. Y eso no quiere decir que nunca más vamos a pecar, sino que tenemos problemas porque Satanás como león rugiente está acechando a ¿quién? Devorar. Pero ¿qué pasa? Cuando me ocurre algo, me dice la ley, has pecado y tengo que ir ¿dónde? A Cristo. Otra vez, Señor, he pecado contra ti. Hijitos míos, os he dicho estas cosas para que no pequéis. Y si alguien pecara,
pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Wow. O sea que ahí confirma otra vez que yendo a Jesús, pues si es que caemos y pecamos, nos arrepentimos, pedimos perdón y Jesús nos presenta limpios ante Dios. Amén. Amén. No podemos ser desobedientes, más no podemos querer. Ya. Entonces, pero venida la fe, nos acercamos a Jesucristo, nos perdona nuestros pecados, ya no estamos bajo ayo, sino bajo la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios. Miren lo que dice Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué cosa? En ninguna manera. Ya no. ¿Por qué? ¿Pertenezco a quién? A Cristo como mi Salvador personal. Y ahora Pablo presenta en Romanos 6 otra cosa interesante. Miren lo que dice 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Presentó el bautismo y ahora nos presenta el detalle de la esclavitud. Ustedes pueden ser esclavos, nos dice. Solamente hay dos formas de ser esclavos. ¿Y cuáles son esas dos formas de acuerdo a este versículo? ¿Ah? ¿Cómo? Sometiéndose a alguien, dice. Pero ¿cuáles son esas dos formas? O somos ¿Cómo? esclavos del pecado o de la justicia. O de la justicia. Esclavos del pecado o de la justicia. En efecto, miren lo que dice aquí. Sea del pecado, o sea, podemos ser esclavos del pecado, o sea de la obediencia. Esclavos de la obediencia. No hay dos, no hay otra cosa. Para Dios no hay una cosa intermedia. ¿Por qué será que no haya una cosa intermedia? ¿Por qué será? ¿Por qué será o estás conmigo o no estás conmigo? Una de dos. No hay un punto intermedio. Es que la vida cristiana es esa. O caminas por la puerta ancha o caminas por la puerta estrecha. O edificas tu vida sobre la roca o edificas tu vida sobre la arena. No hay otra cosa. O haces eso. Y en este caso, esclavo del pecado o esclavo de la obediencia. Si eres esclavo del pecado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Miren, sea del pecado, ¿para qué? El resultado final es la muerte. O de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Es claro el apóstol. Dos cosas importantes. Romanos 6, 20 y 21 dicen: porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué sucedía? Erais libres acerca de la justicia. Podías hacer todo lo que deseabas. ¿Y qué más? Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Podías hacer todo lo que deseas. Pero ¿qué hacemos cuando estamos apartados de Cristo? No hay nada bueno, no hay un resultado. ¿Habrá algo bueno? Y cuando nosotros vemos atrás, wow, nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque es pecado. Es pecado. Y entonces, porque el fin de ellas es ¿qué cosa? Muerte. Todo lo que hacemos sin Cristo, todo lo que hacemos haciendo esclavos del pecado, lleva ¿a qué? A la muerte. Entonces, si eres esclavo del pecado, tu fin es ¿qué cosa? La muerte. No nos quiere a medias, no nos quiere compartir mitad
mitad por acá y mitad por allá. No, Dios nos quiere todo o nada. Amén. Somos de un Dios o del otro. Amén. Completamente. Amén. Amén. Wow. Somos o del pecado o de la obediencia. Wow. Entonces, miren lo que dice acerca del pecado, porque al fin de ellas es muerte. Y miren lo que dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios. Es que no hay otra cosa, solamente Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera nos ama que Él nos ha escogido para que seamos sus hijos. Gracias a Dios, nada más que gracias a Dios. Algunos dicen, qué suerte que he encontrado el Evangelio. Algunos cuando volvemos nuestra vida hacia atrás decimos, wow, si no fuera porque ahora soy cristiano, mi vida hubiera sido no buena. ¡Qué suerte! No es qué suerte, sino es qué cosa. Gracias a quién? A Dios. Gracias a Él que estamos aquí. Gracias a Él. Que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué? Y libertados del pecado, viniste a ser, ¿qué cosa? Siervos de la justicia. ¿No? Esa es una maravilla para el ser humano. De pecado, de esclavo del pecado, a siervo de justicia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y todo gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Hermano, me agrada bastante la historia del hijo pródigo. Su libertad del hijo pródigo no quería estar con el padre. Con el padre tenía muchas cosas, pero quería la libertad de él. Y pidió especialmente su herencia y se fue. Se fue. Y después se banqueteó, se gozó, pero aquella herencia, hermanos, aquella especialmente actitud pecaminosa que él había tomado, se terminó. Caramba, dijo, pues, y estaba banqueteándose con los chanchos, hermano. Perdone que ese término, hermano, es una verdad. Y volviendo en sí, dijo, después de su locura, volviendo en sí, dijo, tantos en la casa de mi padre, obreros, siervos, están comiendo con mi padre en la mesa, yo pereciendo así. Entonces la justicia de Cristo lo llamó. Amén. Y se fue a él y el Padre lo recibió. A nosotros también quiere que el Dios Todopoderoso cada día nos reciba, hermanos. Amén. No al año, al mes, sino cada día debemos santificarnos delante del Señor. Amén. Amén. Y debemos ser eso. Viniste a ser siervos de justicia. Ya Jesucristo se olvida de todo lo que has hecho, como del hijo pródigo, se olvida de todo lo que has hecho, lo que has malgastado así, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, has malgastado tu vida, no importa. Ahora te has entregado a Cristo y eres siervo de justicia. Y no solamente siervo de justicia, miren lo que dice Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿qué cosa? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin, la vida eterna. Amén. No es en vano, tenemos ahí a Jesucristo que nos hizo esa promesa. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tenéis
por vuestro fin la vida eterna. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. No estamos en vano, mis hermanos. Ojalá que Dios nos ayude a continuar preparándonos para llegar a ese fin que es la vida eterna. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.